sea el Shalom, la paz del Eterno, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Nuevamente les habla el pastor Gustavo Ariel Jiménez, del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza exhortativa, profética y también de restauración desde la ciudad de San Lorenzo, desde la República del Paraguay para todo el pueblo paraguayo, todos los extranjeros que habitan esta tierra. A nuestros queridos hermanos también de la Argentina, sean Shalom, la paz del Señor. Saludamos también a nuestros queridos hermanos de la República Oriental del Uruguay y a todos los hermanos, en definitiva, que se estén conectando a esta transmisión o la están viendo más adelante. Estamos con esta hermosa temática, donde no nos falta mucho, aunque todavía tenemos un tramito por delante. Seamos santos, la parte número 9, donde vamos a seguir hablando acerca de la importancia de la santidad para poder ver al Señor. Mientras tanto, queremos pedir oración. De hecho, vamos a estar orando brevemente. Nosotros obviamente vamos a seguir orando en todo tiempo por nuestra hermana Esther en la República Argentina, que se está debatiendo entre, seguramente, no lo sabemos, una operación, ¿verdad? Estamos ahí atentos, vamos a estar orando por la salud de nuestra hermana, que el Señor coloque su mano poderosa, ¿verdad? La bendiga, la guarde y pueda salir, obviamente, victoriosa en el nombre poderoso de Yeshua. Le mandamos un saludo desde acá, que el Señor tome el control, que pueda guiar a los profesionales, dándole sabiduría para la situación que está viviendo en estos momentos. Allí aparece mi amada esposa Cristina María, saludando, bendiciendo. Agradecemos por su vida, siempre apoyando el ministerio de la palabra, apoyando a este servidor para poder llevar la palabra a todos los lugares donde el Señor así lo quiera. También queremos poner en oración la vida de otro hermano en la Argentina, nuestro hermano Javier, que está con algunas dolencias, que el Señor pueda colocar también su mano poderosa, liberándolo, sanándolo, y vamos a estar orando por los enfermos. Hay un grupo importante de personas afectadas en la salud. Queremos seguir encomendando la vida de un joven acá en Paraguay llamado Marco también, que está saliendo de a poco. Hace rato estamos orando por él. Y si usted tiene alguna petición, entonces la puede estar escribiendo, la vamos a tener en cuenta para llevar todas las cosas como dice la palabra en oración. La oración del justo puede mucho. El Señor es poderoso para sanar nuestros cuerpos y utilizar la vida de los profesionales también, obviamente, están al servicio, todos estamos al servicio del Señor. Amén. Vamos a estar orando para aprovechar bien el tiempo. Padre, en el nombre de Yeshua te agradecemos por este espacio, por este tiempo semanal donde podemos escudriñar tu palabra, donde podemos nutrirnos, alimentar nuestra alma, como está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca del Señor. En el nombre maravilloso de Yeshua seas tú bendiciendo, Señor, a tu pueblo, a las almas, aún los que están entrando tal vez por primera vez. Usted nunca escuchó el Evangelio, que la palabra traiga vida, la palabra traiga convencimiento de pecado, la palabra lo pueda liberar, lo pueda restaurar. Y ahora clamamos por la vida de nuestra hermana Esther en Buenos Aires, Señor, que tú la guardes, que tú la bendigas, Señor, que si la van a estar interviniendo, no sé si ahora, más adelante, Señor, sea todo hecho, Señor, con tu poder, con tu favor sobre su vida, en el nombre poderoso de Yeshua, tú la libres de toda mala praxis, Señor, en el nombre de Yeshua toma el pleno control, Señor, para que nuestra hermana sea sanada, sea levantada, Señor, para servirte el tiempo, Señor, que tiene todavía sobre esta tierra, Señor. También oramos por nuestro hermano Javier, Señor, allí en Buenos Aires, Señor, que tú lo estés sanando de toda dolencia, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, Señor, levanta la vida de nuestro querido hermano Javier, Señor. Sea tu mano poderosa sobre su vida, su hogar, su familia, Señor. Tú no llegas tarde, Señor, tú estás en control, sobre todo ni que hablar de la vida de tus hijos, que confían en ti, que invocan tu nombre, Señor.
También oramos por la vida de Marco acá en Paraguay. Señor, ha estado muy delicado, pero tú estás interviniendo en su vida y todo esto también está siendo usado, Señor, para obrar en su familia, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua, Padre. Y clamamos, Señor, por una serie de hermanos y hermanas, personas que están con dolencias, Señor. Seas tú llegando, Señor, a esos lugares. Tú eras una persona mientras cumpliste el ministerio que tuviste mucha piedad, Señor, mucha misericordia de los enfermos, Señor. Como ya hemos estado hablando, ha quedado ese material en el perfil, Sanando el Alma. Allí hablábamos, Señor, de que tú no nos creaste con enfermedad, Señor. Tú quieres devolvernos la salud espiritual, emocional y física también. Como dice tu palabra, tú sanarás la tierra, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua, Padre. Y bendice, Señor, en esta noche, Señor, la entrega de tu palabra. Bendice mi vida para que pueda tener tu sabiduría, tu autoridad, tu amor, Señor, tu compasión también para poder hablar de tu palabra, Yahweh, el gran yo soy. En el nombre de Yeshua declaramos tu victoria, Señor, y toda perturbación maligna la reprendemos en el nombre de Yeshua con la autoridad del Hijo de Dios resucitado. Proclamamos tu victoria, Señor, que has ganado para siempre. Te damos gracias, Padre. Gracias, gracias, mi Señor. Amén y amén. Bien, saludamos a nuestro querido hermano Javier. Que el Señor te bendiga. Nuestro querido hermano Robert Denis de la República Oriental del Uruguay. Muchas gracias por los saludos y por acoplarte también a la oración de sanidad también. Pastor Miguel, muchas gracias por las bendiciones. Que el Eterno les bendiga grandemente a todos ustedes. Bien, vamos a la página 30 por si algún día tiene el material. Estamos hablando que el pecado opera también por medio de deseos engañosos. Estos deseos engañosos, mi querido hermano, operan también en la vida de los creyentes que no están totalmente convertidos. Hoy hablaba con alguien por el cual tenemos que estar clamando también, una persona que amo muchísimo. Su esposa lo ha abandonado, ¿verdad? Por el momento, ¿verdad? Ha entrado el pecado, ha entrado la inmoralidad, y digo, qué tremendo, ¿no? Alguien que se congrega en la casa del Señor, pero que justifica esos pecados, y seguramente se justifica, sabemos bien, por medio de lo que estamos ministrando, ¿no? Los deseos engañosos. El diablo es padre de mentira, el diablo salió a engañar a las naciones enteras, y tratará de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos, ¿verdad? Engañó a David un tiempo, engañó a Salomón, engañó a Sansón, engañó a Judas Iscariote, ¿verdad? Engañó al rey Saúl, engañó a infinidad de profetas falsos en el campamento de Israel, ¿verdad? Balaam. Entonces, mi hermano, qué cuidado tenemos que tener. Mientras que hablamos de santidad, estamos en esta sección donde estamos hablando ya hemos hablado que quedan los residuos del pecado en este cuerpo, el cual hay que clavar, crucificar, golpear, como decía Pablo, y está el pecado en el alma, también los pensamientos, la voluntad, los deseos, que hay que extirparlos de raíz. El Espíritu Santo entró en nuestro espíritu ha sido regenerado, pero desde ahí viene para sacar completamente al pecado de nuestra alma y de nuestro cuerpo también, ¿verdad? Si bien ya hemos explicado en los estudios anteriores, no es un cuerpo de gloria, no significa que eso da motivo para que nosotros practiquemos el pecado, sino que el cuerpo debe sujetarse, someterse a la autoridad del Hijo de Dios. Hemos visto Primera de Pedro capítulo 2, el último texto, versos 11 y 12. Vamos a ir ahora directamente a Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, versículo 5. De hecho, yo también pido oración por nuestro hogar, por nuestro matrimonio. ¿En qué sentido? ¿No? Voy a aclarar, estamos bien obviamente con mi esposa por la fortaleza, les pido, hermano, para seguir anunciando la palabra. Ha sido un año fuerte, donde han venido mensajes tremendos que el Señor ha confirmado que eran necesarios. Mensajes, como ustedes saben, este ministerio tiene la orden de luchar contra el enemigo, obviamente, en primer lugar, también contra el pecado,
Entonces necesitamos de sus oraciones, les pedimos el clamor para que la fuerza sobrenatural del Señor nos ayude a seguir avanzando con el poder de la palabra del Señor. Colosenses 3:5 dice entonces la Escritura, hagan morir. Yo me detengo en todo esto, hermano, porque hay que explicar bien las cosas. Hagan morir. ¿A quién le está hablando el Espíritu del Señor en esta carta? A nosotros. Esta carta la escribió Pablo bajo la guía del Señor, obviamente, y si la tomáramos como la tenemos que tomar, esta palabra es viva, fue ayer, hoy y por siempre, nos está diciendo que hagamos morir. No está diciendo que otra persona haga morir en nosotros lo que nosotros tenemos que hacer morir. Ahora, obviamente, nosotros no tenemos fuerza, ya lo decimos en todo el seminario. Pero entró una fuerza sobrenatural en nuestro espíritu que quiere hacer morir, pero necesita del derecho legal, necesita de tu sí y amén, necesita de tu decisión, de permitirle al poderoso Espíritu del Señor entrar en tu alma para hacer todo el orden que sea necesario para que te conviertas totalmente y te transformes verdaderamente en un hijo de Dios. Yo pongo en la cartilla, cuando escribió acá hacer morir, es la responsabilidad del alma una vez que está revestida del Espíritu con mayúscula. Ustedes y yo, si realmente recibió al Señor Jesucristo y ayuda de corazón, usted está revestido del Espíritu. ¿Para qué entró el Espíritu? Entró para regenerarlo. La regeneración no va a ser en 24 horas, obviamente. La regeneración va a llevar un cierto tiempo. Siempre les digo, el tiempo lo pone también usted, ¿verdad? Porque si usted es un poco lento o se opone a lo que el Espíritu ya quiere empezar a hacer, porque el Espíritu se da cuenta que es necesario ya empezar a arrancar cosas para que usted pueda tener la sanidad espiritual de su alma, y usted dice, no, para mañana, y para mañana, y para mañana, no, dice el viejo refrán, no dejes para mañana lo que hay que hacer hoy, ¿verdad? Hoy es el día de la salvación. ¿Qué es lo que hay que hacer morir? Lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? En esta lista dice, comienza como siempre con las cuestiones de inmoralidad porque son las más graves y son las que lastimosamente están aconteciendo dentro de las congregaciones hoy en día. ¿Por qué? Porque no hay enseñanza, o porque se rechaza la enseñanza, o porque hay tibieza espiritual, o porque hay un espíritu de prostitución, ¿verdad? O porque ya están contaminados con la apostasía y por eso hay inmoralidad, porque si no ya no tendría que haber inmoralidad si está el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Se supone que tendría que santificar tu espíritu, alma y cuerpo, y cuando hablamos de santificación se supone que la inmoralidad tendría que ser desarraigada de raíz dentro de tu mente y dentro de tu corazón. ¿Qué hay que hacer morir lo terrenal en vosotros? Fornicación, impureza, que podría ser la pornografía, ¿verdad? Pasiones desordenadas, todo lo que tenga que ver con el desorden moral, homosexualidad, lesbianismo, relaciones con animales, ¿verdad? Todo eso está hoy permitido, ¿verdad? Con los niños, que se quiere legalizar toda esta inmundicia, y en algunos países se ha legalizado, ¿verdad? Se ha permitido la liviandad, inclusive dentro de las congregaciones. No podemos llamar a esto congregaciones santas, eso es obvio. 2 más 2 es 4, tenemos que tener discernimiento espiritual y tenemos que escapar de esos lugares, tenemos que huir como huyó José del pecado. Dice hacer morir los malos deseos. Por eso estamos hablando que el pecado tiene acción, opera a través de esa mala información que se anidó en nuestra mente y en nuestro corazón, que son los malos deseos. Vengo hablando mucho en el último tiempo, no hago el paralelismo con los alimentos, comer cosas malas que van a dañar tu salud, es un mal deseo. Es un mal deseo que hay que vencer. Hay que dejar de lado, por ejemplo, la comida chatarra. Tarde o temprano va a golpear, va a repercutir en tu estómago, en tu hígado, en tus arterias. La palabra del Señor nos enseña a alimentarnos correctamente, ¿verdad? Para tener vida en lo físico, también a nivel espiritual. Hay que sacar toda esa inmundicia, así como las arterias están tapadas y hay que destaparla, así también
el corazón del hombre está sucio. Ya lo hemos estudiado esto, ¿verdad? Hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán al Señor. Entonces, hermano, para limpiarnos y alcanzar ese nivel o ese grado de santidad, hay que hacer morir. Morir significa, eso no tiene que tener más vida en nosotros. Lo que tiene que tener vida en nosotros es la palabra, es la obediencia a la palabra, el ser hacedores de la palabra. No tiene que vivir el pecado, porque cuidado, el pecado tiene vida, una vida mala, son los malos deseos. Satanás también tiene vida, tiene una vida inmunda, ¿verdad? Esa vida no la queremos, esa vida la tenemos que rechazar. Y la vamos a rechazar siempre y cuando nosotros tengamos el buen entendimiento de parte del Señor, el buen discernimiento a través de la palabra, y vas a entender que eso hay que sacarlo de tu vida. Y si no lo quieres sacar es porque realmente amas la inmundicia, amas el chiquero, y eso demuestra que todavía no estás ni arrepentido ni convertido genuinamente al Señor, cosas por las cuales viene la ira de Dios. Cuidado, hermano. Acá no está hablando de que va a venir la salvación, va a venir la ira de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia. Quiere decir que alcanzaron la posición de hijos, pero no la pudieron mantener. De esto venimos hablando abundantemente a través del ministerio. Alcanzaron la posición de hijos, pero luego, más adelante, por su propia voluntad, por sus propias decisiones, porque rechazaron la influencia del Espíritu Santo que había entrado en ellos, ¿verdad? Se convirtieron en hijos de desobediencia. No hay que ser muy docto. Esto ya lo hemos hablado en la cartilla de la salvación, se recibe o se rechaza. Satanás también a los demonios que eran antes los ángeles que cayeron, se los llamaba también hijos de Dios. Nosotros también somos hijos de Dios. Ellos hijos de Dios en otra posición, ¿verdad? Ellos desobedecieron. Lucifer desobedeció, tenía libre albedrío. La tercera parte de los ángeles desobedeció. Adán y Eva desobedecieron, mas luego a través de un sacrificio regresan a tener la reconciliación con el Señor. Y toda la raza humana han sido hijos desobedientes, mas el Señor nos está dando la oportunidad por medio de Jesucristo, de Yeshua, de reconciliarnos con Él, ¿verdad? Tenemos que aceptar la reconciliación. Para tener reconciliación tengo que arrepentirme y tengo que aceptar la propuesta del Señor y el plan del Señor que me está diciendo en esta carta de Colosenses, que si quiero verdaderamente ser un hijo de Dios, un rey y un sacerdote, y estar en la santa ciudad de Jerusalén por toda la eternidad, tengo que hacer morir a lo largo de toda mi vida acá en la tierra hasta que suene la final trompeta. Tengo que hacer morir, desaparecer la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia. Algo hemos hablado, disculpen que estamos en un lugar un poco metido hacia adentro, se habrá cortado la transmisión, lo vamos a volver a repetir en otro momento, pero ha quedado grabado algo importante acerca del sostenimiento de la obra de Dios, que a veces no se puede llevar a cabo porque la gente no está convertida dentro de las congregaciones, ¿verdad? Vienen por los panes y por los peces, pero hay avaricia también en su corazón. No solamente el adulterio y la fornicación te puede llevar a la condenación, la avaricia también, que es idolatría. Verso 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, gloria al Señor. Verso 7, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo. Bueno, el pasado ya quedó sepultado, eso creemos, ¿verdad? El pasado puede ser perdonado, obviamente, por la sangre del Cordero. Todos tenemos un pasado sucio, terrible, seguramente, ¿verdad? Lo que nos está diciendo la palabra es que no retrocedamos. Lo que nos está diciendo la palabra es que no volvamos hacia atrás, que es algo que estamos viendo muy a menudo. Hay gente que empezó bien, como dice el libro de Gálatas, en el espíritu, pero ahora está terminando en los deseos de la carne. No por nada la Escritura dice en Mateo 24, el que persevera hasta el fin, este será salvo, en los cuales ustedes anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Estas cartas se escriben para no regresar a todo esto. Cada congregación siempre
recibía una exhortación en amor, un recordatorio, para que no volvieran a involucrarse con las cosas del pasado como hizo la mujer de Lot que miró hacia atrás, o como hizo el pueblo de Israel en infinidad de oportunidades volviendo a Egipto cuando Moisés les había dicho claramente que nunca más regresaran a Egipto. Vayamos de Colosenses al libro de Efesios, ahora capítulo 2, versículo 1. Seguimos viendo entonces el punto donde el pecado opera a través de los deseos engañosos. Por eso este ministerio tiene el trabajo, hermano, obviamente como cualquier ministerio, de predicar y de enseñar la verdad, porque solamente la verdad nos hará libre. Nosotros hemos tenido experiencia hasta el día de hoy, yo en 38 años en el camino del Señor, en 25 años ahora con mi esposa acá en Paraguay, donde hay gente de años, inclusive pastores, que se despiertan y dicen, pero no, yo no me daba cuenta que esto era pecado, porque no se abrían correctamente las escrituras, porque hoy no se enseña, no se toma el trabajo de enseñar, se va al culto, sí, a aplaudir, a saltar, a cantar, es muy lindo, es necesario, pero se está dejando cada vez más de lado el alimento espiritual, ¿verdad? Los pastores, muchos, lo dije justamente el domingo también, yo me voy a ganar el salario como corresponde, ¿verdad? El obrero es digno de su salario, no voy a estar robando ni mintiendo, no, yo vengo acá a plantarme hora y cuarto, hora y 20, a enseñar, es mi trabajo, ¿verdad? Usted en su trabajo tiene que ser íntegro, ¿verdad? No va a dejar el trabajo mal terminado, ¿verdad? Tiene que terminar bien la pared, ¿verdad? Tiene que terminar bien la columna, tiene que terminar bien el edificio, porque para eso le pagaron, ¿verdad? Entonces, yo estoy involucrado en el servicio al Señor a tiempo completo, gloria a Dios, y tenemos que hacer nuestro trabajo como corresponde, gloria al Señor, para que la gente pueda recibir esa verdad. Y hoy hay líderes que no enseñan, entonces la congregación sigue revolcándose en el lodo del pecado. Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él nos dio vida, se está refiriendo al Señor, a Yeshua obviamente, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esto creo que entendemos todos bien. Verso 2, en los cuales anduvieron en otro tiempo, ¿no? Otra vez esta carta trae una amonestación a la congregación de Éfeso, que si chequeamos con Apocalipsis, los primeros capítulos, el capítulo 2, que le habla a la congregación de Éfeso, la primera congregación a la cual le habla el Espíritu, tengo contra ti que ya no me amas como al principio. Entonces ahí nos damos cuenta por qué vienen algunas exhortaciones, porque obviamente a veces nos estamos durmiendo en los laureles, nos estamos adormeciendo en el pecado y necesitamos que alguien nos despierte. Dice acá el verso 2, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, todo lo que es del mundo, obviamente es contrario a la santidad del Señor. Todo lo que es del mundo hace guerra contra la santidad del Señor, aunque parezca bueno, aunque parezca aparentemente muy noble. Lo que es del mundo es del mundo. Juan lo dice en una de sus cartas, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos para ser exterminados, pero el que hace la voluntad del Señor, o sea, el que tiene el deseo de hacer la voluntad del Señor, permanecerá por siempre en la eternidad con Yeshua el Mesías. Dice acá entonces que está recordando esta iglesia que antes seguíamos la corriente, el espíritu del mundo, ahora tenemos que seguir al Espíritu Santo, tenemos que seguir la palabra del Señor, que fue inspirada por el Espíritu de Dios, el Espíritu que ahora opera. Marque esto, hermano, y fíjese como siempre se repite la misma expresión en Colosenses o ahora en Efesios, en los hijos de desobediencia. Quiere decir, mi hermano, que hay un grupo de personas que pudiéramos ser nosotros y somos hijos de Dios, pero tenemos que mantenernos, como dice la carta de Pedro, como hijos obedientes. No se amolden a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. Entonces, hermano, tenemos que decidir qué clase de hijos vamos a ser delante del Señor. O vamos a tomar en serio la palabra de Dios y la vamos a obedecer, o la vamos a pisotear y vamos a sufrir las consecuencias. Acá dice entonces el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En la cartilla, en el material, yo pongo una pequeña aclaración entre
paréntesis, vemos la cooperación de la desobediencia para que actúe el poder del maligno. ¿Qué estoy tratando de decir con esto, hermano? Porque muchos dicen, no, Satanás entró, qué tremendo Satanás. Hermano, pero la Biblia dice también en Efesios, no deis lugar al diablo. Entonces, hermano, una vez más, porque particularmente siento mucho la carga de enseñar de esta manera, ¿verdad? Porque la gente siempre quiere echarle la culpa a fulano, a mengano, ¿verdad? Pero nunca se quiere hacer responsable de una desobediencia que le da derecho legal al enemigo. El enemigo puede tratar de atacar, como se dice, los pájaros pueden revolotear, usted siente un momento una opresión, hay una lucha espiritual, pero para que aterrice necesita su permiso. Para que aterrice y se quede en su mente y en su corazón, necesita de su permiso. Claro que a veces le damos el permiso porque caemos en la trampa, caemos en el engaño, y eso es lo que estoy tratando de decirle, ¿verdad? Que para no caer en el engaño necesitamos comer más la palabra, necesitamos más de la verdad, no congregarnos una vez cada tanto, y por ahí usted me diga, no, yo me congrego, claro, pero el tema es lo que veníamos hablando, que en su iglesia no le enseñan, y eso es muy malo, porque esos obreros van a tener que dar cuenta. Por eso le estaba diciendo, el obrero digno de su salario trabaje. Los que trabajan en predicar y en enseñar son dignos de ser sostenidos por el Señor. Decíamos el domingo, no sostenga a los vagos, no sostenga a los perezosos, no sostenga a los cirqueros dentro del Evangelio. Sostenga realmente a los que viven en santidad, a los que están consagrados, a los que realmente se mantienen alineados con el Señor. Dice acá Efesios capítulo 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro, todos somos seres caídos. El tema es cómo estamos ahora actualmente, y no estoy hablando tanto ahora del que entró por primera vez al culto, sea bienvenido, esta palabra te va a ayudar muchísimo. Pero hermano, los que tenemos de 3 años para arriba, 5 años para arriba, no es posible que todavía nosotros estemos nuevamente enredados con las cosas del mundo. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, que recién estamos viendo una pequeña lista. ¿Cuál es la voluntad de la carne? El adulterio, la fornicación, la impureza, la codicia, la avaricia, la idolatría, la brujería, la hechicería, la mentira, el engaño, la murmuración, el chisme, los malos pensamientos, el odio, el rencor, el resentimiento. Si usted sigue viviendo de esa manera, usted está conforme a la corriente de Satanás, que es el príncipe de este mundo. Nosotros tenemos que ser parte del remanente santo, que estamos bajo otra influencia, aún en este mundo, nos guardamos para la gloria del Señor, el Señor nos protege, el Señor nos da su fortaleza, y dice, de los pensamientos y éramos por naturaleza, acá no dice hijos de desobediencia, pero lo mismo, hijos de la ira, que es lo que venimos viendo en los diferentes textos que estamos analizando. ¿Quiénes son los hijos de la ira? Son los hijos de la desobediencia. Entonces, mi hermano, esto es muy serio, ¿verdad? Tenemos que alinearnos, el Señor viene pronto, el Señor puede llamar tu alma en cualquier momento, y nosotros estamos en cualquiera, como se dice. Estamos preocupados por las cosas materiales, las cosas terrenales, y no estamos tomando en serio lo más importante, ¿verdad?, que es cuidar esta salvación tan grande con temor y temblor. Dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, claro que sí, por su gran amor con que nos amó, ¿verdad?, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, juntamente con Yeshua, por gracia somos salvados. Pronto vamos a hablar de la gracia, porque no quiero que se confunda la gracia con el libertinaje, que no tiene nada que ver, al contrario. La gracia es un regalo de Dios. Estoy preparando este material nuevamente, quiero hablar de esto, porque la gente dice, no, soy salvo por gracia, ¿verdad? Pero soy un adúltero y cambio de mujer, mañana voy con otro, soy salvo por gracia. Esa persona no entiende absolutamente nada de lo que es la gracia. La gracia del Señor, en hebreo, es la bondad manifestada en Yeshua para perdonar tus pecados, renovar el pacto, pero siempre
es necesario una vez más proceder al arrepentimiento. Hasta que no haya arrepentimiento no hay perdón de pecados. Hasta que no aceptemos a Jesucristo con seriedad, la gracia del Señor no estará ahí, ¿verdad?, esperándote, pero no estará operando en tu vida. Porque donde opera la gracia, tu vida es perfeccionada, es fortalecida, es establecida y es afirmada en la santidad del Señor. Pero eso lo vamos a encarar en cualquier momento. Y juntamente con Él nos resucitó a una nueva vida. Aparte de que vamos a tener una resurrección, llegado el momento, hemos resucitado, aunque estamos en este cuerpo todavía, hemos resucitado una nueva vida. Pablo dice, las cosas viejas pasaron. Por misericordia, por bondad, el Señor murió en nuestro lugar. Ahora, como dice el libro de Hebreos 10:26, no vuelva a pisotear la sangre del Cordero. ¿Se acuerdan la clase pasada? El Señor te dio un nuevo corazón, no lo vayas a destrozar de vuelta. Pero hay gente así, hermano, hay gente necia, hay gente insensata, ¿verdad? Es lo que te estoy hablando de la salud. Se te hizo un trasplante, te salvaron la vida, estuvieron ahí los médicos operando 10, 12 horas, hubo gente para atenderte, para que te levantes, te recuperes, saliste al mundo a arruinar otra vez el corazón. El ser humano es así, lastimosamente, mi hermano. Necesitamos una regeneración desde adentro hacia afuera completamente. Efesios capítulo 2, verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, ¿verdad? Mi hermano, por eso Romanos capítulo 2, hoy no hay tiempo para verlo, dice que hay ira de Dios para aquellos que rechazan la benignidad del Señor, la bondad del Señor. La bondad del Señor te quiere guiar al arrepentimiento. Entonces, si tú no te arrepientes, estás rechazando la bondad del Señor, estás rechazando la gracia del Señor. Versículo 8, porque por gracia, por bondad, se traduce mejor, son salvos por medio de la fe. O sea, la fe es que Dios se tomó el trabajo de revelarse a tu vida como a mi vida, porque nosotros no lo íbamos a buscar a Dios. Todo ese trabajo, toda esa movida la hace el Señor para que luego nosotros creamos. La fe es una cosa y el creer es otra. No son los mismos significados. La fe es que Dios se revela a tu vida. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Ahora, hermano, el Señor en su misericordia, aunque nosotros arruinamos todo, estamos muertos de nuestro delito de pecado, Él vuelve a renovar el pacto, hermano, pero se nos advierte que no pisoteemos la gracia del Señor, no pisoteemos la sangre del Cordero, no ultrajemos al Espíritu de gracia, dice Hebreos capítulo 10, ¿verdad? Verso 9, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? O sea, está claro que nadie puede salvarse por sus propias obras. Primero necesitamos la revelación del Señor, arrepentirnos, y después que tenemos la revelación, porque acá el verso 10 te dice claramente que sí vamos a hacer la obra del Señor, no para ser salvos, sino que vamos a manifestar lo que el Señor siempre quiso que nosotros pudiéramos manifestar en santidad. El verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados ahora o recreados, creados en el Mesías Yeshua, o sea, somos una nueva criatura, mejor dicho. ¿Para qué? Para buenas obras. Las obras que son del Espíritu, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Son obras que ahora nosotros podemos realizar conforme a la mentalidad del Señor. Son obras que ahora van a tener un valor porque las vamos a hacer en obediencia, en fidelidad, en amor, en santidad, en justicia, algo que nosotros no podíamos hacer. Entonces, mi hermano, estamos viendo una serie de capítulos para que nosotros no volvamos a caer en la trampa de los deseos de la carne. Los deseos de la carne ensucian las vestiduras, los deseos de la carne nos apartan del verdadero propósito del Señor. Sigamos el libro de Efesios, que es muy rico en el tema que estamos hablando, Efesios 4:17. Efesios capítulo 4, versículo 17. Gloria al Señor. A ver si estoy viendo acá bien los mensajes. Amén. Gloria a Dios. Saludamos al hermano Fidel que está acá con nosotros también.
El pastor Miguel ponía algo, la palabra habló en el pasado, habla en el presente y también en el futuro. Así mismo, tal cual, no cambia. Gloria al Señor. Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor. Fíjese que Pablo se toma un trabajo abundante de hablar a esta congregación para afirmarlos, para sentarlos, que ya no anden como los otros gentiles paganos que andan en la vanidad de su mente. No, porque en Éfeso había mucha gente que todavía estaba siguiendo el camino de la idolatría. Muchos habían aceptado al Señor, pero siempre el apóstol, como todo buen pastor, como todo buen siervo del Señor, debe cuidar al rebaño. No deben faltar palabras que siempre estén recordándose y afirmando al pueblo del Señor para no volver al pasado. Verso 18, Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Fíjese que se habla mucho de la mente. El hombre es lo que piensa, como en los días de Noé, ¿verdad? De continuo pensaban solamente en el mal, no querían tener los pensamientos del Señor. Isaías 55 dice que los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros. Pablo habla mucho de tener la mente de Cristo, tener los pensamientos del Señor, que los va a poner obviamente el Espíritu Santo una vez que esté en nuestro interior, pero así también podemos rechazar los pensamientos del Señor y volver a tener una mente vanidosa, una mente que tiene la filosofía del mundo, una mente que tiene las definiciones del mundo, una mente que abraza los conceptos del mundo, cuando recién ya hemos dicho el mundo pasa y sus deseos y sus pensamientos también pudiéramos decir. Entonces, hermano, una mente oscurecida está lejos de la vida de Dios. Está lejos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Acá se debería traducir más bien que ignoran ellos voluntariamente la voluntad del Señor por la dureza que hay en su corazón. Hemos hablado mucho en este estudio, sobre todo en la clase pasada, las dos clases pasadas, del corazón. El corazón habla del ser interior, de la personalidad nuestra, que tiene que estar revestida de los pensamientos del Señor. Tengo que saber lo que le agrada al Señor. Tengo que saber lo que Él aborrece. Tengo que rechazar lo que al Señor no le agrada. Verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, porque eso es lo que va pasando, esa es la estrategia de Satanás. Te va adormeciendo, te va ensuciando un poquito hoy, un poquito mañana, vas aceptando las creencias del diablo, vas aceptando las creencias de las congregaciones prostituidas, engañadas, apóstatas, ¿verdad? Dice, perdieron toda sensibilidad y luego se entregaron a la lascivia, a la lujuria, a las pasiones desordenadas, dice acá la Escritura, ¿verdad? Para cometer con avidez, o sea, con toda impureza, toda clase de impureza. Qué tremendo, ¿verdad? Así va penetrando el enemigo. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado con el internet, con el celular, con la televisión, con los medios informativos, ¿verdad? Con las congregaciones con luces psicodélicas, hasta con un mensaje psicodélico, y te lo van metiendo y te lo van metiendo. Chequee con la palabra del Señor el mensaje de cualquier pastor. Usted tiene que chequear con la palabra del Señor, usted tiene que chequearme a mí, usted tiene que chequear a cualquiera. Usted no puede entrar a un lugar y decir, esto es una iglesia, acá dice un cartel, iglesia cristiana, entremos confiadamente. No, los lobos rapaces, como dije el domingo, están allí, mi querido hermano. Los chorros, los ladrones, los falsos profetas están en infinidad de congregaciones y el diablo quiere destruir la casa de Dios. Pasó en el tiempo de Jeremías, pasó en el tiempo de Ezequiel. Pasó en el reinado de Israel, no va a pasar hoy en día. De hecho está profetizado, mi querido hermano. Te van lavando, como se dice comúnmente, la cabeza. No acepte una predicación emocional, levántese y váyase. Tiene que escuchar una predicación basada en la palabra del Señor. Y cuando digo basada en la palabra del Señor, también chequéela. Tiene que usted repasar si esos términos que está diciendo el pastor están en el hebreo, están en el griego, están en el contexto. No podemos simplemente sentarnos y recibir cualquier cosa. Si me quieren tirar basura, que me tiren basura. No, yo no quiero basura. Quiero la verdad del Señor, amén. Gloria a Dios. Dice verso 20, mas ustedes no habéis aprendido así a Yeshua.
O sea, hay una manera de aprender a Yeshua. No es la manera de los gentiles. Hay muchos gentiles dentro de la iglesia. Hay muchos paganos dentro de la iglesia. Hay muchos carnales dirigiendo congregaciones. Hay muchos avaros. Hay muchos adúlteros. Hay muchos inmorales. Dándosela de pastor o de maestro de la palabra. Y no lo son verdaderamente. Dice acá entonces, verso 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Yeshua, la única verdad que vale es la verdad de Yeshua. Si el pastor tuyo no te predica la verdad de Yeshua, no es un buen pastor. Acá no vale la verdad de ningún carnal, la verdad de ningún pastor desviado, de ninguna denominación. Acá, hermano, el verso 21 es formidable, es maravilloso, vamos a leerlo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Yeshua. Si la verdad de Yeshua no se predica en ese lugar, a mí no me da miedo esto decirlo, salga corriendo de ese lugar. Salga corriendo de ese lugar. Es lo que siempre decimos, hermano, si ese médico no es médico, ¿para qué querés que te opere? Si ese piloto no es piloto de aviación, ¿para qué vas a subir? Para morir con él. Necesitamos la verdad de Yeshua fluyendo a través de los ministerios, pero tenemos que discernir quiénes son del Señor y quiénes no lo son. Verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado. Acá llegamos al texto clave, conforme a los deseos engañosos. Toda verdadera congregación va a batallar, como vimos la clase pasada, ¿no? Absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, todo buen siervo del Señor ungido por el Espíritu Santo, mi querido hermano, va a batallar. Obviamente, al principio por ahí no te va a agradar, vas a sentir una lucha tremenda, pero es el deber del siervo desarraigar los deseos engañosos. Señor te bendiga, querido pastor Fidel, sea el shalom también para tu vida. Gloria a Dios. Verso 23, y renuévense en el espíritu de la mente. Acá necesitamos, hermano, un trabajo. Pero hoy la congregación también tiene la culpa, son vagos, son perezosos, le gusta el jolgorio, pastor que larga la prédica 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, seminario de 3 horas, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Pero hermanos, para el partidito siempre les digo, 3 horas, 4 horas, que el Eterno nos ayude a emplear bien la palabra de verdad. Así mismo, querido pastor Miguel. Entonces, hermano, hay que limpiar la mente. Y no es fácil limpiar la mente. No es con un chorrito de agua. Tiene que venir el agua de la palabra, como dice Efesios 5, los ríos de agua viva del Espíritu Santo, sacando la inmundicia, y estableciendo la palabra pura, la palabra santa del Señor en nuestra mente y en nuestro corazón, para que tengamos los deseos del Señor constantemente en nuestra mente y en nuestro corazón, aún viviendo sobre esta tierra tan marchitada. Dice, y renuévense en el espíritu de la mente, o sea, pongo acá en la cartilla, el alma debe nutrirse de la vida nueva que ofrece el Espíritu Santo, porque la mente es parte del alma. Gloria a Dios. Entonces, hermano, la mente se va formateando. Yo hasta mis 19 años y medio no creía en Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, me dejé llevar por ideas, no entendía muy bien. Mi padre había sido el comunismo, viste que cada uno quiere ser como su padre. Después mi padre falleció cuando yo tenía 14 años y medio. Tuve algunas personas que las adopté como mi padre, pero eran borrachos. Eran fumadores y ellos me enseñaron lo que ellos tenían. Me enseñaron a tomar, me enseñaron a beber, me enseñaron a comer mal, me enseñaron muchas cosas. Me encuentro con el Señor y empieza el reseteo. Pero yo no soy el mismo ahora que hace 38 años atrás. Al contrario, el Señor ha crecido en mi mente hasta el final. Gloria a Dios, le doy la gloria al Señor, ¿verdad? Mi mente fue creciendo, fue aprendiendo, se fue desarrollando, ¿verdad? Porque uno, como estamos diciendo acá, nos ayuda a emplear bien la palabra y nos ayuda a emplear bien el tiempo.
Porque hay gente que pierde el tiempo, tiene 30 años en la iglesia y siempre está nadando en el pecado, siempre vuelve a caer, se levanta, se cae, se levanta, se cae, se levanta, se cae. ¿Por qué, verdad? Porque obviamente no se mantiene, no persevera, permitiendo que el Espíritu del Señor, todos los días el Espíritu del Señor va a seguir colocando más cosas en tu mente y en tu corazón, así como alguien va a la primaria, va a la secundaria, va a la universidad, ya sos un gran doctor o lo que fueres, y te dice, no, vamos a hacer un seminario, otro curso, porque ahora hay algo más novedoso, hay que aprender esto también, ¿verdad? O sea, uno pasa su vida en una profesión aprendiendo, cuanto más en las cosas espirituales, de la noche a la mañana, usted tampoco va a ser un gran siervo del Señor, lo va a ser, ¿verdad? Pero hay que transitar un camino. Dice el versículo 24, y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad, y santidad de la verdad, que es el tema que estamos desarrollando, seamos santos. Santidad sin verdad, santidad sin verdad. ¿Puede haber santidad sin adoptar la verdad, sin vivir la verdad? Por supuesto que no. Por supuesto que no. La santidad es un transitar de varias cosas muy complejas. Una, me tengo que arrepentir, mis pecados van a ser expiados, pero ahí no alcanzo toda la santidad. Esa santidad tiene que crecer luego en mi alma por medio de la palabra, por medio de esa regeneración constante del Espíritu del Señor. La semilla fue plantada el primer día, obviamente. Fui posicionado en el camino de la santidad. Pero tengo que crecer, así como la Biblia habla que hay que crecer el amor, hay que crecer la verdad, hay que crecer la justicia, hay que crecer la santidad, hay que crecer. Se plantó una semilla, la cual no hay que matarla, obviamente. Pero necesitamos disciplina, necesitamos cuidar la semilla, como cualquier semilla, y cuidar el tallo, y cuidar la raíz, y cuidar el árbol, y regarlo, para que vaya creciendo y sea cada día más fuerte, gloria a Dios. Entonces, mi hermano, vístanse del nuevo hombre creado según Dios. Un nuevo hombre es alguien que camina en la justicia, no solo que fue justificado, sino que camina en la justicia y camina en la santidad de la verdad. La fornicación no es santidad. La fornicación no es verdad, el adulterio no es santidad, el robo no es santidad ni verdad, la envidia, la codicia, los malos, no es santidad, eso pertenece a lo terrenal, a lo inmundo, a lo caído, terrenal y diabólico. Vamos a ir al libro de Tito, capítulo 2, verso 11, y ahora me estoy percatando que obviamente lo habíamos puesto en esta cartilla, así que algo de la gracia vamos a terminar hablando definitivamente. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12, gloria al Señor. Tito capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios, que es la bondad del Señor manifestada en la persona de Yeshua muriendo por nosotros en el Calvario, dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Todos los hombres, o sea, tienen la oportunidad de alcanzar la salvación. Para eso hay que arrepentirse, obviamente. Luego dice el verso 12, la gracia también, porque hay que respetar el contexto, viene para enseñarnos. Por eso la enseñanza es importante, hermano. O sea, yo crecí con esto, fui llamado a la enseñanza casi desde el principio. Ya cuando me convertí, o sea, los líderes que estaban a mi alrededor veían, ¿verdad?, que estaba en mí, no por mí, sino por el Señor, ya el don para enseñar, para exhortar, para profetizar la palabra. Y es un don muy importante, hermano, que se necesita dentro del cuerpo del Mesías. Está muy bien evangelizar, por supuesto que sí, necesitamos evangelistas, pero necesitamos también enseñar a los que van entrando, para que no recaigan. ¿Y qué tenemos que enseñar? Número uno, hay que enseñar algo que es difícil a veces, de enseñar, no que no lo sepamos enseñar, sino que digo que es difícil, que a veces la gente lo quiera recibir, ¿no? Te encontrás con esa oposición de la carne. Dice, renunciando a la impiedad, renunciando a la impiedad. Y ahí se pone brava la cosa. Todo está lindo cuando viene el evangelista, el pastor levante la llave, ¿verdad?
Levante la mano al cielo, el Señor te va a poner $1 millón, $2 millones, ya pronto viene la casa, viene el auto 0 kilómetros, amén, ahí están todos, ¿verdad? Eufóricos. Pero es tremendo, hermano, cuando tenemos que enseñar la gracia para completar la obra salvadora en nosotros, para que no retrocedamos, como pasó con la mujer de Lot. Tenemos que sacar la impiedad. La palabra impiedad habla de la maldad. Habla de la perversidad, la cual nosotros comimos por años, ¿verdad? Yo hasta mis 19 años y medio, otros hasta los 30, otros se salvan a los 50, a los 60. Hay mucha perversidad que sacar, pero tenemos que enseñar que tiene que renunciar a la impiedad. Si alguien viene con adulterio, tenemos que decir, usted tiene que dejar el adulterio. No, pero usted es malo, pastor. ¿Cómo malo? Tenemos que enseñar a la gente a renunciar. Si está robando, que no robe más. Pablo dice, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, hay que robar, no robe más. Entonces hay que enseñarlo, porque hay gente que va a jugar al casino. ¿Quién te dijo que un creyente tiene que ir al casino? Y acá me pongo bravo, ¿no? Alguno me dirá que no se puede jugar a la suerte. Hoy no me voy a tomar todo el tiempo, pero hermano, cae de maduro. Y si querés algún versículo, de hecho que los hay también. Qué tremendo, mi querido hermano. Nosotros no dependemos de los dioses de la suerte. Nosotros dependemos, obviamente, de la provisión del Señor, de algo que venga honestamente. Eso es una adicción. Detrás de todo eso hay unas influencias demoníacas. En otro momento podemos entrar en ese contexto, ¿verdad? Entonces, renunciando a la impiedad, tiene que renunciar a ser un borracho, tiene que renunciar a ser un glotón, tiene que renunciar a ser un murmurador, tiene que renunciar a ser un chismoso. Te encantaba envenenar a todo el mundo en la iglesia o en el barrio, ¿verdad? Eras el number one, chusmeando y murmurando, llevando y trayendo. Dice acá, enseñando a renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos. Hemos venido del mundo, del sistema del mundo, a eso se refiere, para que vivamos ahora, en este siglo, en este mundo, mientras que todavía tenemos que vivir acá en la tierra, sobria, justa y piadosamente, ¿verdad? O sea, vivir espiritualmente, con la ayuda de la gracia. ¿Cómo sabemos que la gracia está funcionando? Y bueno, si estás caminando en la piedad, si estás caminando en la justicia, si has renunciado a la práctica del pecado. Y no podemos justificarnos todavía si soy débil. No. La gracia no viene para pasarte la mano por el hombro y decir, ay, pobrecito, ¿verdad? Sabes que vos sos débil. Diga, débil fuerte soy en el Señor. La gracia tiene el poder y la capacidad de ayudarte a renunciar a la impiedad. Lo hizo en el pasado y lo puede hacer hoy también. Tito capítulo 2, versículo 13, vamos a dar un poquito más, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Yeshua. O sea, para esperar la venida del Señor y ser parte de la iglesia santa, sin mancha y sin arruga que el Señor viene a buscar, la iglesia gloriosa. O sea, esa gracia me quiere ayudar a esperar, a aguardar la manifestación de Yeshua, que cuando Él venga, y eso ya lo hemos enseñado, está en Apocalipsis 19, y es más, Apocalipsis 19 comienza diciendo que primero va a juzgar a la ramera y después se va a casar con su novia, futura esposa. Entonces, mi hermano, parte de quién somos, de la ramera o de la novia oficial. La gracia del Señor nos quiere preparar, pero si desprecias la bondad del Señor, entonces no estarás preparado convenientemente para casarte con el Señor. Verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. O sea que el Señor murió para redimirnos, comprarnos, dice la Escritura, pagó el precio con su sangre, para que la iniquidad, la impiedad no siga operando en nuestras vidas. Tenemos que entender con profundidad el plan de salvación, no decir que soy salvo cuando todos los deseos engañosos siguen operando en mi vida. Soy salvo, yo creo en Cristo, aleluya, gloria a Dios, adúltero, sos fornicario, robás, mentís, tu vida no cambia para nada. ¿De qué salvación está hablando, querido amigo, o hermano, o hermanoide? No sé cómo expresarme con algunos. Dependiendo quién sea, sus frutos.
Por eso ahora cuando vuelvo a hablar de la gracia, lo voy a titular un poco diferente, la gracia transformadora, porque si la gracia no te transforma, entonces no eres una persona agraciada. Si la gracia no te transforma, no está la gracia. Has rechazado la gracia, has rechazado la bondad del Señor para ser una nueva criatura con nuevos pensamientos. Dice acá que se dio a sí mismo para purificar y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese es el pueblo del Señor. El que tiene el celo del Señor. El que renuncia a la impiedad y ahora abraza la ley y abraza la palabra y se toma del Espíritu Santo y se somete al Espíritu Santo para producir las obras que van a agradar al Señor y que van a ser también de beneficio para tu propia vida, obviamente. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Por algo lo dice el apóstol, ¿no? Porque la tendencia de los carnales, de los religiosos, de los tibios dentro de la congregación es despreciarte. No tenés amor del Señor. Oh, no hay una gota del amor del Señor. Pablo le dice a Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie porque esto es lo que la iglesia necesita escuchar. Sea que yo lo considere o no lo consideren, pero es lo que necesita escuchar. Vamos a 1 Juan capítulo 2, versículo 15. Primera carta de Juan capítulo 2, verso 15. Estamos hablando entonces que no se puede concretar la santidad si los deseos engañosos siguen dentro de tu alma. Y si usted tiene de 3 años para arriba y se sigue justificando por esos deseos engañosos, usted está perdido. Usted está perdido. Pero pastor, nadie me dijo eso en otro lugar. Bueno, yo te lo digo. Y te lo digo con base en la palabra del Señor. Usted está perdido. Qué tremendo, mi hermano. Los deseos engañosos hay que arrancarlos de nuestro ser. El viejo hombre, la vieja naturaleza tiene que estar crucificada en la estaca de la ejecución. Basta de ser niños malcriados y bueno, y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer. El que practica el pecado, los deseos del diablo, es del diablo. Así de fácil, mi querido hermano. Así de sencillo. Eso nos demuestra de qué lado realmente estamos. 1 Juan 2:15, no amen el mundo. Otra vez, hermano. Como empezamos en Colosenses, no amen el mundo. ¿A quién está hablando? A nosotros. Actualice esta palabra a nosotros. No amen el mundo. Le está hablando a mi alma. Mi alma tiene una responsabilidad. Me está diciendo el Señor, no ames el mundo. No ames los pensamientos del mundo. No ames el sistema del mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Podemos alcanzar esa victoria? Claro que sí, para eso nos fue dado el Espíritu Santo. Recibimos amén, gloria al Señor. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. O sea que la gracia de Dios todavía no está. El amor del Padre ni siquiera está en él todavía. Al contrario, el Padre te sigue rechazando. Ama tu alma pero aborrece el pecado, te sigue rechazando, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Ahora, vuelvo a repetir, todos tenemos una lucha diaria. Que tengamos una lucha diaria no implica que le vamos a dejar entrar a los deseos carnales nuevamente a nuestro ser. Tenemos que rechazarlo, y si algo entró, arrepiéntase lo antes posible. Pero digo nomás, estamos tratando un tema de que hay gente que viene de larga data, engañado, podrá tener la Biblia más grande, podrá ser diácono, director de alabanza, pero vive en un engaño, vive en un engaño. Sobre todo el tema de la moral, que es el que hemos tocado mucho acá en Paraguay. Seguiremos tocando este seminario de noviazgo, casamiento bíblico. La gente hoy en día estamos sorprendidos, concubinados, sí, caí, me fui con el otro. Se ha perdido completamente el temor a Dios, se ha falseado la verdad. Donde no hay verdad, recién veíamos en la Escritura, hermano, no está la santidad del Señor, porque la nueva criatura fue creado
en la justicia y en la santidad de la verdad. Y el mundo pasa y sus deseos, 1 Juan 2:17. Pero el que hace la voluntad del Señor permanecerá para siempre, está hablando de la eternidad. Entonces, hermanos, tenemos que tomar una decisión. La decisión la toma cada uno de nosotros cada mañana, cada tarde, cada noche, cada vez que sea necesario. La decisión de o seguir el camino ancho con todos los deseos carnales diabólicos. El pueblo de Israel tomó una decisión. A Moisés se fue y levantaron el becerro de oro y empezaron las orgías y empezó la borrachera. Rápido se habían olvidado del Dios de Israel. El Señor mismo le habla a Moisés: desciende pronto, este pueblo que sacaste de Egipto otra vez han reincidido en el pecado. Y a pesar de que vino la Anais, primero se partió, ya les expliqué mucho esta historia. Subió Moisés, oró y ayunó, volvió a subir, trajo las tablas de la ley, pero igual, 40 años ellos fueron perseverantes en los deseos de la carne, eran carnales, murmuradores, incrédulos, orgía, fornicación, idolatría, no llegaron a amar al Señor con todo el corazón, no querían seguir la santidad del Señor. Vayamos a Romanos capítulo 13, versículo 13. Romanos capítulo 13, versículo 13, gloria al Señor. Varios textos que van confirmando lo mismo. El verdadero creyente que recibe la naturaleza del Señor va teniendo victoria sobre los deseos de la carne y va recibiendo los deseos de Dios, el sentir del Mesías. Romanos 13:13, andemos, otra vez, fíjese, andemos. ¿A quién le está hablando? A usted y a mí. En la responsabilidad del alma. El Señor te da toda la herramienta, te da la sangre, te da el espíritu, te da el agua, te da el poder, te da la palabra, te da todo. Ahora usted decide si quiere andar o no quiere andar. En el libro de Jeremías, no lo busque ahora, capítulo 6, Jeremías le exhorta y el pueblo que dice: no andaremos, no escucharemos, haremos la nuestra. Y así vino la disciplina y el castigo del Señor con Babilonia. Andemos como de día, honestamente. No hay glotonerías. La glotonería, obviamente, es un deseo de la carne. Dice acá entonces la Escritura: no en borracheras, no en lujurias y lascivias, ya lo sabemos bien, esto no en contiendas y envidia. Hacer un alto en el camino y afirmar nuestro corazón. Asimismo, Pastor Miguel, gloria a Dios. Asimismo, tenemos que reflexionar, pararnos en los caminos, preguntar cuál es la senda antigua. Dice entonces Romanos 13 y 14, no en contiendas y envidia, ¿no? Diferentes deseos que tiene el ser humano, aún dentro del campamento, ¿verdad? Hoy las iglesias están llenas de contienda y de envidia, eso no es bueno, como los hermanos de José. Te tiran en un pozo, ¿verdad? Te venden a los ismaelitas. Son cosas que están pasando, a veces Dios las permite. Eso demostró que José igual era un hombre íntegro, el Señor tenía un plan con José, pero digo nomás, ¿verdad? Comparto la historia para que veamos las diferentes actitudes que tienen las personas que dicen creer en el Dios Todopoderoso. Verso 14, vístanse del Señor en términos espirituales, no provean para los deseos de la carne, otra vez, con la ayuda del Señor, pero es una responsabilidad del alma que ya fue vestida por el Espíritu Santo, ¿verdad? No provean, y es su decisión apagar la televisión cuando hay algo que no es productivo. Es la decisión del alma. No, el Espíritu Santo tiene que venir a pagar el control. No, usted lo tiene que apagar. El Espíritu Santo le va a decir: deja de mirar eso, deja de escuchar eso, deja de ir a ese lugar, no hagas esto, esta no es la manera de vestirse, esta no es la manera de hablar, esta no es la manera de pensar, esta no es la manera de pastorear, esta no es la manera de ser un esposo, una esposa. El Espíritu habla, el que tiene oído oiga. Pero la responsabilidad siempre la tiene el alma. O el alma se reviste del Señor, o el alma se desviste del Señor y se viste de Satanás, de los deseos de la carne, como Yeshua le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. En esa área, en ese punto, él estaba bajo una influencia del enemigo. Gálatas 5:16, y con esto voy a ir redondeando. Vamos a ver Gálatas, y la semana que viene, si el Señor así lo permite, nos quedaría un versículo más, porque no lo vamos a poder terminar ahora, y empezaríamos
con otros puntos. Gálatas 5:16, muy conocido, pero muy importante volver a recordarlo en todo lo que estamos hablando acerca de detectar qué clase de deseos hay realmente en nuestro corazón. Gálatas 5:16. Digo pues otra vez la responsabilidad del alma. Andad en el Espíritu. El Espíritu está ahí. Pero el Señor, como dice la Escritura, ¿verdad? Habla la iglesia de la Odisea. Estoy golpeando a la puerta del corazón de esa iglesia. Si tú no le abres, el Señor no va a entrar. Porque Él es amoroso, respetuoso, ¿verdad? Él no fuerza, Él no actúa como Satanás violentamente. Depende de que nosotros también le digamos sí, amén al Señor. Dice Gálatas 5:16, no satisfagan los deseos de la carne, ¿verdad? No satisfagan los deseos de la carne. Esa responsabilidad la tiene el alma. O sea, yo te estoy predicando lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, te estoy enseñando, no sé, alguna temática. Pero usted tiene que decidir. Yo te puedo decir, dejar el adulterio, no te conviene, pero usted me dice, no, yo voy a seguir adulterando. U otra persona puede decir, sí, ahora me arrepiento, voy a ordenar mi vida, gloria a Dios. Ahí significa que la palabra hizo efecto, pero porque también nosotros fuimos sensibles a la palabra del Señor. Verso 17, porque el deseo de la carne es siempre contra el espíritu. Y el del espíritu contra la carne, estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. O sea, esa lucha existe para que nos despertemos. Claro que puede llegar un momento, esto hay que explicarlo con otros textos también, cuando usted ya desoye totalmente la voz del Señor, su conciencia queda cauterizada, queda cerrada. Mientras que existe esa lucha, eso te despierta, ¿verdad? Es el espíritu que te amonesta, te sentís contristado, sentís la tristeza porque has pecado, has hecho lo malo. Ahora, cuando uno ya desoye la voz del Señor una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, yo no sé el tiempo para cada persona, lo sabrá el Señor, ¿no? El Señor deja de hablar, Él se retira. Es como le pasó a Saúl. ¿Se acuerda que en un momento Saúl va a buscar a la adivina de Endor porque dice, Yahweh no me abre? Claro, porque él ya era completamente desobediente, ¿verdad? Ya había perdido la comunión con el Señor y el Señor ya también se había cansado de él y lo había entregado lastimosamente, ¿verdad? A pesar de que el Señor es muy paciente, muy amoroso, Él manda a sus siervos los profetas, pero si nosotros no queremos oír, entonces se termina esa lucha entre la carne, el espíritu se va y queda solamente la carne, y vos creés que está todo bien, pero no está todo bien, ¿verdad? Te quedaste en paz con vos mismo, pero no con el Señor. Cuidado con esa expresión. Yo estoy en paz conmigo mismo. Oh, estoy en paz. Cuidado, hermano. La paz, el shalom que tenemos que sentir, no es la paz falsa, porque se habla de paz falsa, ¿no? Cuando venga el anticristo, que ya está entre nosotros. Y eso hay que entenderlo también. Claro, tengo paz porque hago lo que quiero. Tengo paz, me siento contento porque saco adelante el capricho que se me da la gana. No, estamos hablando de tener la paz verdadera del Señor. Fíjese que el diablo imita. Hay un amor diabólico, un amor del Señor, una paz del diablo y una paz del Señor. El diablo es muy astuto. El diablo es engañador, ¿verdad? Estoy en paz conmigo mismo, ¿verdad? Porque al final hago lo que quiero, entonces tengo paz, ¿verdad? No, y el Señor muchas veces te saca esa paz, porque esa es una alarma del Señor para que te des cuenta que no estás haciendo lo correcto. Dice acá entonces, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran, verso 18, pero si son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Esto ya lo hemos enseñado con el hermano Guillermo. ¿Qué significa? Acá no significa que la ley no sirve para nada. ¿Qué significa no están bajo la ley? No ha sido muy bien traducida. Los que son guiados por el Espíritu, al contrario, viven de acuerdo a la ley. No están bajo, esto hay que traducirlo mejor, no están bajo las consecuencias de haber transgredido la ley, como en el caso de un adúltero o de un fornicario. Eso es lo que significa. Este texto usted no lo puede revolear en la carne y decir, viste, andamos en el Espíritu, no estamos bajo la ley.
contradictorio, porque Yeshua no vino a anular la ley, de esto hemos hablado infinidad de veces, ¿verdad? Entonces, hermano, los que son guiados por el Espíritu, al contrario, obedecen a la ley, pueden cumplir con la ley de Dios, porque ahora están revestidos del poder del Espíritu Santo que antes no tenían para poder cumplir con las ordenanzas de la ley. La ley es una ley de amor. Los mandamientos del Señor no pasan. Verso 19, ya vamos redondeando, y manifiestas son las obras de la carne, otra vez siempre Pablo, porque ya existía en aquel tiempo y existe actualmente, no las desviaciones más grandes tienen que ver con la parte moral. Las obras de la carne son adulterio, lo cual la ley condena. Tenemos que volver al Espíritu del Señor. Si regresas al Espíritu del Señor, dejarás el adulterio. No podemos decir, como decíamos recién, una persona adúltera tiene el Espíritu, una persona fornicaria tiene el Espíritu. No, tiene que regresar al camino del Señor. Las obras de la carne son la inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Verso 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué no van a heredar el reino de Dios? Porque no tienen el sello del Espíritu. Porque la carne es enemistad contra Dios, Romanos capítulo 8. Porque la carne no puede entrar a la presencia del Señor, el pecado no puede entrar a la presencia del Señor, nadie inmundo entrará a la santa ciudad de Jerusalén. O tienes el sello de la carne o tienes el sello del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, ¿qué significa esto, hermano? Vamos a entenderlo de vuelta. Es decir, la ley aprueba la vida del Espíritu. Cuando dice contra tales cosas no hay ley, o sea, la ley no condena, al contrario, la ley aprueba el amar a tu prójimo. Amén, gloria a Dios de nuestro hermano Robert. Asimismo, mas sed lleno del Espíritu y no de la carne, asimismo. Contra tales cosas la ley no condena. Al contrario, la ley aprueba el amor, la mansedumbre, la fe, la templanza, gloria al Señor. Eso es lo que está diciendo. No hay reproche al fruto del Espíritu. Al contrario, lo que más queremos ver es el fruto del Espíritu. Versículo 24 al 26 y terminamos. Pero los que son del Señor Yeshua han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todos los días. Como dijo Yeshua, cada día el que quiera ser mi discípulo tome la cruz. Tomar la cruz es una simbología de... Sí, porque mañana pueden querer despertarse de vuelta ciertos deseos inapropiados, hay que clavarlos. Oración, esta enseñanza viene con este propósito también, de volver a clavar cualquier cosa que se quiera desclavar. Dice entonces, los que son del Señor se están despojando de la carne, no viven en la carne, se han despojado de la práctica del pecado. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu siempre. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos los unos a los otros. Todo esto lo entendemos bastante bien. Vamos a orar, hermano. Vamos a agradecer al Señor, que el Eterno les bendiga. Hermano Dani, sea el Shalom también, la paz del Señor. Nos estamos viendo oportunamente la semana entrante. Padre, te damos gracias por ir entendiendo mucho mejor tu palabra. Que tu Espíritu Santo ahora nos ayude, Señor, a poder arrepentirnos, a poder despojarnos. Señor, tomamos la decisión de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanales, para vivir este siglo sobria, justa y piadosamente para tu gloria, Señor. Renunciamos a los deseos pecaminosos, a los deseos de este mundo, Señor. Renunciamos a tantas cosas que desde el vientre de nuestra madre o en la infancia hemos adoptado, hemos sido manoseados, maltratados, mal enseñados, mal criados, tantas cosas que el diablo se aprovechó, pero ahora tú estás en nosotros.
Ahora tú estás limpiando, ahora tú nos estás dando, Señor, de tu verdad, Señor, y esa verdad nos llevará a tu santidad, sin la cual nadie te puede ver, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre, te damos gracias. Límpianos con tu sangre preciosa en esta noche. Regenéranos en el poder del Espíritu Santo, Señor, y ayúdanos a llegar hasta el final, a que podamos acabar esta carrera, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, bendice a tus hijos e hijas, puedan ser siempre hijos obedientes en la unción del Espíritu Santo, Padre, y puedan honrarte y puedan servirte y puedan ser útiles en tu reino hasta que suene tu final trompeta, Señor, que esperamos que sea pronto, y decimos amén y amén. El Señor les bendiga, amigos hermanos, y al shalom para todos ustedes. Nos estamos viendo la semana entrante oportunamente.